¿Alguna vez has sentido que el Estado vigila todo lo que haces? ¿Alguna vez has sentido que el Estado ha manipulado todo para hacer que creas otra cosa? ¿Alguna vez has sentido que te han formado para que pienses como ellos quieren que pienses? Bienvenido a 1984. Muy buenas muchachos y muchachas, bienvenidos a otro video más. Seguimos en tiempos de cuarentena, espero que me estén viendo desde sus casitas. Y nada, este video hace parte del reto de 5 libros en 40 días de cuarentena. Si no conocen el reto se los dejo aquí en las sugerencias. Y no siendo más, comencemos. Este es un libro distópico publicado en el año de 1949 por George Orwell. Para los que no saben qué es un libro distópico, es un libro ambientado en una sociedad totalmente indeseada. Es algo muy parecido básicamente a lo que estamos viviendo hoy en día con esto del coronavirus y la cuarentena y demás cosas. Eso tiene pinta de ser una sociedad distópica, si somos un poquito rigurosos en la definición. Orwell de hecho se inspiró en un libro llamado Nosotros, del autor Samiatin, para escribir este libro de 1984. Este libro de Nosotros hablaba de la fuerte represión en Rusia que se vivía al finales del siglo XIX. Ya empezando a hablar de 1984, vemos que este libro relata una sociedad posterior a una serie de revoluciones y eventos que llevaron a que el mundo quedara dividido en 3 superestados: Eurasia, Oceanía y Asia Oriental. Cada uno de estos 3 superestados siempre está en guerra con alguno de los otros dos, todo con el fin de disputarse el control total del planeta Tierra. Concretamente, este libro se desarrolla en el superestado de Oceanía, que es uno de los 3 que nombré anteriormente. Y es aquí donde nos presentan al maravilloso Gran Hermano, que es el líder totalitario que existe en este país, que junto con su partido, el INC-SOC, quiere decir socialismo inglés, se encarga de dominar a cada uno de los habitantes de este país. Este gobierno del Gran Hermano se caracteriza por una fuerte represión y censura, ya que en cada uno de los edificios, calles y demás lugares que hay en la ciudad hay una telepantalla y una serie de micrófonos que vigilan y escuchan absolutamente todo lo que hace. Sobre todo están siempre vigilando que nadie tenga pensamientos subversivos, cosas que puedan acarrear problemas al Estado. De hecho, el concepto del reality, del Gran Hermano y todas estas telerrealidades que vemos en la televisión nacieron de acá. Por eso es que debemos darle gracias a George por inventar a los reality. Ese George es un capo, un adelantado a su época. ¡Estúpida tuerta! No mentiras, George, eres un capo. De hecho, como dato curioso para los de Colombia, haciendo la edición de ese video me enteré que Oscar, el de protagonistas de hace muchos años del reality ahora es cristiano y ya no es gay. Hoy en día, con mi cabello corto, hecho un varón de Dios. Ahí les dejo el dato, muchachos. Este gran superestado se caracteriza por el uso de un lenguaje nuevo creado por ellos llamado neolengua. Ellos se encargaron de crear y eliminar nuevas palabras a conveniencia, ya que el que controla el lenguaje puede controlar lo que pasa en el mundo. Aparte que si controlas el lenguaje puedes controlar mejor los pensamientos de las personas, ya que por más que queramos, sin querer, siempre pensamos usando palabras. Muy difícil pensar sin usar lenguaje. Por ejemplo, la palabra ortodoxo se eliminó. A partir de ahora la palabra ortodoxo se va a llamar bien pensado. Otro ejemplo de una palabra muy usada en el libro es la palabra criminal. Esa palabra hace referencia a los crímenes del pensamiento. Es cuando tienes pensamientos subversivos, pensamientos problemáticos que te pueden hacer odiar ciertas cosas del partido. El peor de los criminales puede ser llegar a odiar al Gran Hermano, y este tipo de crímenes mentales se pueden llevar a la muerte. Otro ejemplo es la palabra malo. La palabra malo deja de existir. A partir de ahora pasa a existir la palabra bueno. Algo así como cuando, ¿te acuerdan esa moda de Facebook que nos decíamos, que siempre decíamos siempre perra, nunca imperra, y siempre borracho, nunca emborracho? Esas cosas, básicamente Orwell era un adelantado a su época y hace 100 años ya se había inventado esas cosas. Bueno, primero que todo, para entender este libro hay que entender que Orwell nació en una colonia inglesa. Más específicamente, él nació en la India británica, hace más o menos 100 años, cuando India todavía era una colonia de Inglaterra. Cuando creció tuvo un breve paso por la policía imperial india en el país de Birmania. Después creció un poquito más y se unió a la guerra civil española para matar fascistas. Y sí, eso no me lo estoy inventando, no estoy exagerando. El tipo se metió exclusivamente a la guerra a matar fascistas, ya que él decía que si no los mataba él, no los iba a matar nadie, así que alguien tenía que hacerlo.
Después de esta serie de acontecimientos en su vida, Orwell empezó a escribir muchas críticas al totalitarismo y muchos textos en pro del socialismo democrático. Es por ello que a lo largo de todo el libro podemos ver que Orwell hace una constante crítica a la inutilidad de la guerra y por qué esta siempre va a tender a ser infinita. De hecho, a lo largo de todo 1984 podemos ver que Orwell hace una innumerable cantidad de referencias y comparaciones por medio de personajes, situaciones e ideales, donde compara a su mundo distópico creado con la sociedad de la Segunda Guerra Mundial. Ese pensamiento de Orwell se puede ver reflejado muy bien en un capítulo que tiene aproximadamente 30 páginas. Ese capítulo es básicamente un ensayo de toda la ideología de Orwell, de cómo él ataca el imperialismo y también tiene fuertes tintes socialistas y democráticos. En ese capítulo él hace un recuento histórico, empezando desde los inicios de la humanidad, de por qué siempre hemos tenido los mismos esquemas de opresor y oprimido. Y por qué después de una serie de revoluciones, de guerras y todo, cuando parece que hay esperanza y paz y otro sistema, nuevamente se vuelve a perpetuar el sistema del opresor y del oprimido. Una de las cosas que más me asombra de esta obra es lo bien que ha envejecido. Es un libro súper vigente al día de hoy. De hecho, muchos periodistas, muchos políticos y muchos ilustres en el tema, cada vez que analizan algún país totalitario o un país fuertemente represivo y censurador, tienden a utilizar el adjetivo de Estado orwelliano. Es duro ver cómo muchos conceptos del libro, como por ejemplo la policía del pensamiento, se ven reflejados en nuestra sociedad de distintas formas. Como por ejemplo, en Irán existe algo llamado la policía de la moral. Es una policía que circula a las calles y se encarga de vigilar que las mujeres no estén usando nada transparente, que los adolescentes no estén escuchando rock, cosas subversivas que puedan traer problemas al Estado. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Persepolis, que de pronto lo pueden leer por ahí y que habla de la lucha de una niña que le gusta el metal y el rock en esta sociedad iraní. La verdad, muy recomendadísimo también. Otro concepto simple que se maneja en el libro es el del espionaje permanente. En el libro lo hacen por medio de las telepantallas y los micrófonos. Realmente no es nada distinto a lo que ocurre hoy en día. Básicamente hoy en día nos espían por medio de las pantallas de nuestros teléfonos y los micrófonos de nuestros teléfonos o computadores. Conceptos como la creación de un nuevo lenguaje o la negación del pasado también existen en la sociedad. Hay ejemplos muy claros en la sociedad de Colombia. La palabra mermelada, que produjo tanto ruido en las últimas elecciones presidenciales al asociarse a la palabra corrupción. El tal paro nacional agrario no existe. Yo creo que lo más increíble que puede pasar en este libro es darse cuenta de que muchos países tienen su propio gran hermano. Y bueno, yo creo que muchos sabemos cuál es el gran hermano de Colombia, ¿no? Pero algo que también me gustó mucho del libro y que concuerdo mucho con el autor es que logró plasmar esa inconformidad social generalizada que hay, acompañada de una falta de ganas por entender las cosas. Comprender ese concepto es muy simple. Basta con hacer el ejercicio de preguntarle a cualquier persona, a tu primo, a tu tío, a tu vecino, al que sea, si está conforme con el Estado que lo gobierna. La gran mayoría va a decir que no, pero también mucha gran mayoría va a decir que no le interesa la política, que no le gusta, que simplemente eso es un tema de corrupción, de ratas, de robos, etc. Entonces se evidencia como una especie de resignación combinada con una especie de pereza que lleva hasta decadencia. De hecho, hablando de estas clases sociales populares, Orwell los enaltece de una manera muy bella a lo largo de la obra. Los proles, como son llamados en Oceanía, son el 85% de la población. Son el motor de trabajo que mantienen a toda Oceanía. Son personas que se guían por tradiciones y sentimientos milenarios que ya no existen en la sociedad en la que están. Pero según el Estado, según el INSOC, según el socialismo inglés del libro, ellos solo nacen, trabajan, se reproducen y mueren. Para nada más sirven los proles en el libro. De hecho, el Estado hace un muy fuerte esfuerzo porque esos proles no tengan sentimientos políticos fuertes. Lo único que les importa es que ellos tengan un patriotismo arraigado, fuerte, porque ese patriotismo le va a servir mucho al Estado en los momentos difíciles. Como por ejemplo, cuando necesiten irse a la guerra, les van a decir a los proles, hey, hay que hacer todo esto por el país. Cuando tengan que trabajar 12 horas al día, les van a decir, hey, hay que trabajar para construir este país juntos. Cuando tengan que comer menos porque no hay tanta comida debido a la guerra, les van a decir, hey, vendrán tiempos mejores, pero hagámoslo, aguantemos esto por amor a nuestro país. Finalmente, algo que también me gustó muchísimo del libro es ver cómo Orwell
hace una crítica fuerte a la tortura que a veces se vive en este tipo de regímenes. En el libro, antes de vaporizar a alguien, que es la manera como lo llamaban a matar, se encargaban de corregirle cada uno de los pensamientos. Ellos no te iban a dar el gusto de que tú fueras un mártir que cree que murió teniendo el pensamiento correcto, que todos los demás estaban errados. No, 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 no. Acá te van a torturar y te van a corregir el pensamiento hasta que te sientas tan mal contigo mismo que vas a desear tu propia muerte y vas a amar al gran hermano. Mi conclusión es que es un libro muy bueno que te lleva a cuestionarte muchísimas cosas acerca del funcionamiento del Estado. De hecho, te hace cuestionarte mucho hasta qué punto tal vez estamos siendo controlados, hasta qué punto tal vez nos mienten, hasta qué punto tal vez hemos sido manipulados por todo esto. En medio de esta crisis del coronavirus que se presta para las 1001 teorías conspirativas, la verdad que es un libro que distrae bastante. No olviden nunca el lema del partido: la guerra es la paz, la esclavitud es libertad y la ignorancia es la fuerza. Entonces, no siendo más, no se olviden de ser felices, de quedarse en sus casas y de siempre leer. Chau, chau.